Mi solicitud al juez para que se allane los archivos de la central de policía se publicó a través de la prensa. Y eso dio lugar para que una persona me llame y me dice: profesor, sus archivos no están en la central, están en Lambaré, en las afueras de Asunción. Y allí, gracias a un joven, valiente juez Fernández, pudimos abrir la puerta a la historia. Y nos encerramos 6 meses ahí, 3 o 4 horas por día, todos los días, y sacamos un libro que hasta hoy es el acopio, el acervo documental más importante que hay sobre los archivos. Pero allí hay material para 40 libros más, ¿verdad? Y prueba para 200 crímenes más, todavía no resueltos. El documento que yo llamo el acta de nacimiento del Cóndor es la carta que envió Contreras al jefe de policía de Paraguay, en donde le invita a asistir a la reunión de inteligencia en Santiago de Chile, fin de noviembre, primer día de diciembre, ¿verdad? Según ellos era la lucha contra el demonio comunista y las guerrillas en el continente. El caso de Stroessner, bueno, era uno de los más comprometidos con esto, junto con Pinochet, aquí Videla, estaban los militares de Uruguay y los de Brasil. Basta fijarse en los documentos desclasificados, cómo ellos informan a los Estados Unidos, sobre todo a la CIA, las reuniones del Cóndor, fundamentalmente de dos, de la realizada en Santiago en 1975 y de la realizada en Buenos Aires al año siguiente. Los informes de un agregado legal, que en realidad era un agente del FBI en la Embajada de Estados Unidos, Robert Scherer, fueron los primeros informes oficiales sobre la existencia del Cóndor y describe, tal como describiríamos hoy, las distintas fases del operativo, quiénes componían, cómo actuaban. Lo que probablemente no estaba en sus cálculos es que se animaran a matar a Letelier en Estados Unidos, ¿verdad? La represión política que se hizo en América Latina fue individual antes. Cada país mataba a su propia gente. En el caso de Cóndor,
hubo una alianza de 5 países en que se buscaba en todos los 5 países, incluso después mandaron operaciones a Europa y Estados Unidos para perseguir a los opositores en general de todo el aparato de los gobiernos militares de América Latina. Una alianza de muerte. Existían operaciones que después fueron formalizadas en Cóndor. Y no digo esto en teoría, como estructuralmente, no. Digo porque intervinieron las mismas personas. Entonces, las personas involucradas en Prats trabajaron en el atentado contra Leighton. Las personas que trabajaban en la Operación Colombo también eran los mismos de DINA que trabajaron con la gente de Argentina en Cóndor. En esa misma fecha se publicaron en la prensa externa el asesinato de 119 ciudadanos chilenos. El gobierno ha dispuesto una investigación por los canales oficiales y ha dispuesto también una investigación dentro del país, porque esa era otra forma artera de atacarnos, buscando siempre causar daño y una mala imagen de Chile. Tengo más o menos 40 documentos que comprueban el conocimiento de Cóndor por parte de Estados Unidos, y yo argumento de que ese asesinato pudo haber sido prevenido por el conocimiento que tuvo Estados Unidos, no porque ellos sabían que iban a matar a Letelier, no sabían eso, pero sabían que estaban haciendo asesinatos afuera de América Latina. Y la ironía es que el asesinato de Letelier fue hecho por un país amigo de Estados Unidos. Pinochet era uno de los mejores amigos de Estados Unidos. Fue un aliado de Estados Unidos que cometió el acto más importante de terrorismo internacional en Estados Unidos, hasta los Torres Gemelas en 2001. Y en cuanto a la persecución de extranjeros en territorio argentino, el golpe se fundó en un llamado Plan del Ejército, contribuyente a la seguridad nacional, que está fechado en febrero de 1976. En ese plan es que desaparecieron de este país peruanos, chilenos, brasileños, uruguayos, bolivianos, en números y nombres perfectamente conocidos. El ejército, que tuvo la responsabilidad primaria en la lucha antisubversiva, tuvo a sus órdenes 200.000 hombres. Es un poco desparejo. Y llamarle guerra a semejante matanza y no tener la menor idea de lo que es la guerra. Ni la más mínima. Bueno, no tenían la más mínima, no. La guerra contra prisioneros, chiquilines y aún gente armada que iba presa, y el prisionero es sagrado. El prisionero es sagrado, y ahí terminó. Continuar la lucha contra un prisionero no es aniquilamiento, es exterminio. Eso es Hitler. Videla.
No es que los militares se enloquecieron, el objetivo era económico y político. ¿No? Hubo muchas empresas comprometidas en esto, muchas grandes empresas comprometidas, mucha gente que se enriqueció apoyando la dictadura militar. ¿Qué diferencia al Cóndor de los sistemas de información que todo ejército debe tener y toda policía también, y de la cooperación regional e internacional que debe haber en el intercambio de informaciones, de antecedentes, de datos, en los pedidos de búsqueda que hasta hoy hace la policía y los militares de todo el mundo? ¿Qué diferencia al Cóndor? ¿Qué lo hace ilegítimo? ¿Qué lo hace delincuencial? Evidentemente no el intercambio de informaciones. Es el intercambio clandestino de prisioneros. Es permitir que militares de Chile vengan a Asunción y en dependencias policiales paraguayas interroguen, torturen y se lo lleven a presos de esa nacionalidad, clandestinos, sin juicio. Es permitir que se armen zonas liberadas para que efectivos de Chile o de Bolivia actúen en barrios de Buenos Aires para secuestrar o matar a personas de esa nacionalidad. Es permitir que interrogadores paraguayos, policiales, viajen a la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, interroguen a presos políticos paraguayos, presos en Argentina, y den la orden para que desaparezcan. Y esos documentos aparecen en los archivos del horror. Es permitir que Isaac Fuentes Alarcón sea interrogado en Asunción y trasladado después a Villa Grimaldi, acompañado de efectivos militares chilenos que estuvieron interrogándolo acá. Eso es lo delincuencial. Y se los trae en vuelos regulares. Inmigración no recoge ni siquiera la llegada del vuelo. El traer 25, el mantener verdaderos comandos en Argentina implica dinero. Los documentos que son falsificados, que en realidad no son falsos, es decir, tienen otros nombres, pero son entregados por el propio Estado, implica que el Ministerio del Interior, la Cancillería, bueno, los agregados militares de los aparatos de relaciones exteriores de todos los países eran hombres del Cóndor, los agremiles. Entonces, esa característica de que el Estado funciona para una transnacional terrorista, me parece que es la diferencia con respecto a las anteriores manifestaciones de coordinación. Solamente escuchábamos el sonido de un tren que pasaba con mucha frecuencia, por lo que sabíamos que estábamos muy cerca de alguna vía férrea, pero no sabíamos cuál, ni si era provincia ni si era capital. Y en algunas oportunidades se escuchaba los gritos de los chicos jugando como de un colegio cercano. Yo hice una estimación de 350 personas, la mayoría uruguayos. No la mayoría, 120 creo que eran uruguayos, el grupo más importante. Y eso me permitió concluir que Automotores Orletti era el lugar preferido para los prisioneros de Cóndor. Ahí se veían muchas formas de reaccionar ante la gran crisis que suponía estar secuestrado. La primera persona que yo vi cuando atiné a levantarme un poquito las vendas fue justamente Nico, ¿no? Patricio, la primera persona. Patricio, que después supe, porque él me lo dijo, ¿verdad? Que era Patricio Viedma. Patricio era, yo creo que el más sólido de todos los compañeros que vi ahí, por su solidaridad con los otros compañeros, por, digamos,
la madurez con que asumía la situación, ¿no es cierto? También era un muchacho un poco más grande, creo yo, que muchos de nosotros que apenas teníamos 19 años, ¿no es cierto? Él me había contado que ya tenía familia, que tenía hijos, muchos de nosotros éramos menores de 20 años. Ahí yo encuentro a mi hijo, ¿no? En un momento yo, como te decía, tenía eso bastante traslúcido. Mi hijo es muy alto, tiene una figura muy reconocible y una voz bastante reconocible. Siento que él pide algo y me doy cuenta que es él. Me la acerco y le digo, bueno, por lo menos te encontré, ¿no? Eso nos costó algún golpe de más porque nos encontraban hablando. Pero yo estaba muy alegre, muy contento de haberlo, a pesar de la situación, porque todavía se podía salir, no era ya la desesperanza total. Hay una cosa que todos los que estamos ahí lo hemos sentido. Calculo yo que es muy personalizado en cada uno de distinta manera, ¿verdad? No todos lo vivimos igual, ¿no? El que puedo hablar yo, que es el mío, tenía que ver un miedo muy grande a la tortura, o sea, a volver a ser torturado, un poco por lo que supone en sí misma el dolor, la mutilación, la vergüenza, todo esto. Otro poco por el riesgo, el delatar a un compañero o que alguien pasara por esa situación porque yo lo nombrara, ¿no? Mataron más uruguayos en Argentina que los mataron en Uruguay. Porque en Uruguay no hubo asesinatos masivos como en Chile y Argentina, sino hubo mucha tortura, pero normalmente la gente sobrevivieron. Pero en Argentina no, los uruguayos murieron muchos. Muchos pasaron por Olete. Yo diría que el 100% de las personas que yo conocí ahí están desaparecidas todavía. Ninguno más apareció. Y algunos en particular fueron identificados sus restos. En ningún momento dudamos de que nosotros no íbamos a aparecer con vida de esa situación en la medida de que se habían presentado con nombres, eran Fuerzas Armadas uruguayas que estaban operando en territorio extranjero y por lo tanto todo nos hacía caber de que íbamos a sufrir la suerte que ya habíamos visto que le estaba sucediendo con otros exiliados y otros argentinos también. Al lado mío estaba León Duarte, que era un calificado que está desaparecido, dirigente sindical de FUNSA en el Uruguay, de mucho arrastre, que lo habían torturado mucho. Estaba tirado al lado mío, yo veía un poco por abajo de mi venda, ¿no? Que estaba vendando en ese momento. Y veo un señor de traje gris, de pelo rubio, medio entrecano, alto, en cuclillas, hablando con él y le decía, vos no sos como Gerardo, por Gerardo Gatti, no sos tan hombre como Gerardo. Gerardo parece que había resistido mucho la tortura. Ahí está en la foto, se puede ver en las condiciones que estaba, ¿no? Vos vas a decir dónde están los 5 palos verdes. En la jerga porteña quiere decir los 5 millones. Estaban buscando plata, que es lo que le piden a Washington Pérez. En ese momento recuerdo que me dicen que tome a Simón, que había estado durmiendo plácidamente mientras la casa era prácticamente destruida. Nosotros fuimos golpeadas y torturadas en la misma casa en medio de ese interrogatorio. Y Simón estaba en un pequeño canasto que yo le había comprado para poder transportarlo conmigo a donde fuera y dormía. Me dicen que lo levante, que van a revisar en ese momento el canasto y luego me dicen que lo deposite ahí, que lo deje. Me dice que él no puede ir conmigo a donde me van a llevar. Y dicen una frase que paradójicamente después nos quedó muy fija porque dicen, no, a él no le va a pasar nada, esta guerra no es contra los niños. Al cabo de los años supimos que la guerra también había sido contra los niños y que había sido la peor parte. Las desapariciones fueron un plan sistemático también que llevó
la dictadura argentina con la cooperación de estos ejércitos. Él tenía 20 años, ella 19, y por lo que es evidente por toda la investigación que se hizo, que ella fue trasladada como una especie de envase o de estuche de 8 meses y medio de embarazo. Esto es muy importante porque no es que a María Claudia la trasladaron por razones, digamos, de inteligencia o contrainteligencia o para sacar información, sino que lo único que interesaba era el bebé que ella llevaba en su vientre. Que por eso esta idea de como un estuche, ¿no? de un tesoro muy precioso y muy querido por otros. Y además en Uruguay la dejaron con la bebé 2 meses y medio, que no es que yo lo sepa, pero supongo que eso tenía que ver con que, bueno, que la criara los primeros meses, que estuviera cerca de la madre biológica, la leche materna, ver que estuviera sana antes de que el regalo, digamos, llegara a manos de quienes la recibieron. Quizás una cosa que habría que decir, además de que esto es un caso típico del cóndor, ¿no? En el sentido de que es una argentina secuestrada en Argentina, trasladada a otro país y asesinada, porque a María Claudia la asesinaron en Montevideo. O sea, cuando la separaron del bebé, la asesinaron militares uruguayos en Montevideo y está enterrada en Montevideo. Estamos tratando de encontrar los restos. De encontrar los restos y darle sepultura. Nosotros sufrimos un proceso de destrucción de prueba documental muy grande que quedó palmado en la causa del robo de niños ante la afirmación propia, por ejemplo, del general Nicolaides, que era el último jefe militar y comandante del ejército, donde dijo que sí, que él había ordenado la destrucción de toda la documentación existente con referencia a la lucha contra la subversión en la Argentina. Bueno, esto no. Hizo perder muchísima prueba documental. Pero hemos entablado un contacto, yo lo he hecho personalmente yendo a Washington, sobre la desclasificación de documentos que pueda existir en el Departamento de Estado y en algunos otros organismos de seguridad. Nosotros hemos logrado la desclasificación de parte de esos documentos de un agente de la CIA que estaba radicado en Valparaíso y que comunicaba a su agencia de información la puesta en marcha de lo que se llamó después el Plan Cóndor. Es muy probable que la conducta que existió aquí en Argentina de destrucción de prueba documental se haya repetido en Chile, en Paraguay, en Brasil y en Uruguay, que son los países más comprometidos. Se cometieron crímenes horrendos, robos, secuestros, robos de criaturas, homicidios, tortura, desaparición forzada de personas, algo incomprensible que aún hoy, a la distancia, todavía nos conmueve. Y hasta ahora el único que lo ha admitido es Balsa, ¿verdad? Martín Balsa, que al aceptar que se cometieron crímenes y al dar una noción, a mi juicio, importantísima, en el sentido de que un militar no necesariamente debe obedecer una orden cuando esa orden implica un delito, o sea, está desmontando la obediencia debida, él admitió que el secuestro de los niños era una estrategia. Son fuerzas armadas traidoras, y lo digo así porque cometieron crímenes institucionales, no individuales, como quiere alguno hacer aparecer. No. Yo también soy culpable por haber sido militar. Yo también. No cometí crímenes, pero tengo la culpa, por ejemplo, de estar vivo por no haber intentado con mis armas, aunque fuera un solo fusil, hacer algo contra estos canallas. Así que yo también soy culpable.
No me estoy excluyendo. Cuando llegamos acá, somos trasladados a un local que estaba en una zona de Montevideo llamada Punta Gorda, ahí sobre la costa, ¿no? Casa que después yo identifico también. Pero llega un momento en que nos desalojan de ahí, porque parece que los vecinos protestaban, porque se sentía mucho ruidos y cosas y gritos de las torturas, pues torturaban en la bañera, en el cuarto de baño, ahí era donde hacían los actos de tortura. A mí ahí no me hicieron nada. Y entonces nos traen hasta Boulevard Artigas y Palmar, que era la sede del CIDE, el Servicio de Inteligencia de Defensa, ¿no? Y en una pieza grande vamos ahí a parar todos, los 24. Y creo que bueno, que ahí empezamos a preguntar por nuestros hijos. También tengo una respuesta similar. En este momento no está el oficial que les puede informar. Y empezamos a tener esa sensación, decía, de que habíamos salvado nuestras vidas, aunque no sabía qué iba a pasar con nosotros. Precisamente el 26 de agosto, y yo puedo recordar la fecha porque fue el día siguiente de una fiesta patria uruguaya en que los soldados ellos comentaban que habían estado en la parada y hacían comentarios. Entonces, pues, el 26 de agosto es que Gavazo mismo nos propone el plan de invasión al Uruguay. Dice que nosotros tenemos que, para salvar nuestra vida, tenemos que firmar unas actas que fuimos sorprendidos cruzando el río Uruguay a la altura del Río Negro, armados, fuimos sorprendidos y estamos detenidos. Nos sacaban a tomar sol, porque claro, teníamos que aparecer como que estábamos hasta hace muy poco en situación de libertad y por lo tanto el aspecto ese deteriorado que tenían tuvieron que mejorarlo. Era una gran comedia que habían montado para esa falsa detención. El problema de la invasión son cosas que a mí se me hacía, cuando me lo plantearon, decía, ¿por qué? Después me entero de un hearing. Hearings son sesiones que hace el Senado, hace el Parlamento norteamericano, antes de empezar el periodo de sesiones. Se iba a presentar en ese periodo lo que se llamaba la enmienda Koch, o Koch. Esa enmienda decía que Estados Unidos retiraba la ayuda militar a todo aquel país que no pudiese demostrar que estaba en peligro de invasión externa, ¿no? Era muy burdo toda la trama esa, eran páginas y páginas, y no dejó conforme a los generales, porque Gavazo cuando vuelve nos exonera de los comunicados. Dice que los generales no querían que se publicara nada más. Se ve que no habían quedado conformes porque la reacción pública también ya se ve que empezaba a moverse, ¿no? Éramos los únicos sobrevivientes de una larga lista de 140 uruguayos denunciados como desaparecidos fuera del país. Fuentes Alarcón es el primer acto de Operación Cóndor, formalmente, porque todas las pistas de la formación de Operación Cóndor llevan al arresto de Trosco Fuentes en Paraguay en mayo del 75.
Ahí empezó Cóndor. Y en ese momento veíamos al Jorge que nos saludaba. ¿Ya? No estaba vendado, pero sí estaba, después me di cuenta que estaba encadenado al lugar. ¿Ya? Estaba encadenado al lugar. Entonces él no podía como separarse mucho de un lado para otro. ¿Ya? Y a veces ya no lo dejaban ir al baño a bañarse y había una llave por ahí. Entonces él se lavaba ahí y nosotros lo mirábamos por la ventana, le golpeábamos el vidrio. Y él nos saludaba y nos dedicaba canciones, te fijas, y cosas así. Eso más o menos pasó como la primera semana, porque a fin de octubre a mí me llevan a Cuatro Álamos. Y esa fecha sí me acuerdo porque me devolvieron el primero. Entonces, como ese contacto que yo había dado era falso, los tipos estaban muy emputecidos, muy enojados. Y producto de la tortura que me hicieron esa vez, que además fue dedicada, ¿no? Fue para eso, porque ellos sabían que yo estaba embarazada, me amarraron a los árboles que estamos viendo ahí atrás y ahí me provocaron un aborto muy fuerte. Y yo creí que estaba muerta. Me instalaron en una especie de casa de perro, al lado donde estaba el Jorge. Entonces empiezo como a tratar de mover las manos que las tenía atrás y el Jorge reaccionó a eso. Y yo escucho como de bien lejos así que me hablan. En realidad no me hablaba, él gritaba, estaba gritando para que me atendieran. Como yo estaba como súper amarrada y todo lo demás, al Jorge le dijeron que me sacara, que me ayudara a salir. Después el Jorge me enseñó cómo sentarme allá adentro, cómo hacerlo, ¿no? Porque él ya tenía experiencia. Ahí empezamos a conversar, entonces él me dijo que había estado en Paraguay, no en Uruguay. ¿Ya? Me dijo que tenía un hijo, que tenía su compañera, que su hijo estaba en Cuba. Me contó que hacía meses que lo habían detenido, ¿ya? Y que lo habían traído para Chile. Y que en realidad lo que él me pedía que si yo salía era que alguna vez conociera a su hijo o le contara a su hijo de él. Eso era como la cosa que él pedía, ¿no? Y yo le pedía lo mismo, o sea, no, los petitorios eran mutuos. Él me decía que se reía cuando yo le pedía cosas, me decía si yo ya estoy cagado. Si yo ya estoy al otro lado, me decía. Yo al principio cuando me dijo yo estoy al otro lado pensé que él sabía que iba a salir libre, o sea, después me di cuenta que él lo decía porque sabía que, o tenía la idea de que lo iban a matar. Y eso fue como casi 10 días más o menos, ¿no? Un poco más de una semana, y que estuve yo con él, y que era esta forma, él me ayudó a ir al baño, ya compartíamos la comida, ¿ya? O sea, porque los primeros días no me sacaban las esposas de atrás, entonces él me daba la comida. Y era más como preocupado por mí. Por ejemplo, me decía que iba a volver a tener hijos, ¿ya?
pero que no le pusiera Jorge, porque era un nombre más viejo, me decía, ¿no? Y ese tipo de conversaciones teníamos, ¿no? El 18 de noviembre en la noche es la detención masiva que hubo acá en la Villa Grimaldi. Calculamos, conversando después, que habrían unas 30 o más personas siendo torturadas al mismo tiempo. Familias enteras torturadas al mismo tiempo. Y esa noche fue toda la noche, ¿no? Entonces nos asomábamos por el tragaluz de la pieza de mujeres. Yo estaba con una sola compañera en ese momento, a mirar. Entonces nosotros veíamos como el patio, ¿no? El muro, y por detrás del muro se veían llamas, y se escuchaban los gritos, y se escuchaban los gritos, y se escuchaban los gritos. Se escuchaba el ronco esa noche que gritaba que trajeran agua caliente, aceite caliente. Fue una tortura masiva que se hizo esa vez. De hecho, en la mañana siguiente los vimos prácticamente muertos. Yo supuse que la gente estaba muerta, los vimos tirados en el patio. Y después me sacan a mí a limpiar. Y nos sacan por atrás, detrás de este muro, y estaba todo esto, pero habían restos de hoguera, ceniza, unos fondos ya aceitosos, bueno, de todo. Y esta parte de acá la limpiamos con el Jorge, nos hicieron limpiar a los dos. Y esa fue como la primera vez que yo lo vi triste, ¿no? Pero fue súper doloroso, fue muy doloroso porque esa noche los torturaron a todos simultáneamente, se echaban a perder las parrillas, las arreglaban, las picanas, la zona de colgamiento, o sea, todo esto era un grito. Y las camionetas entraban, salían, los portones, todo entraba, salía, era así como el infierno, ¿no? Con llamas y todo. Los gritos del Marcelo Moren, del Krasnov, todo eran gritos y gritos para allá y órdenes para acá y tráete este huevón para acá y esta huevona no dijo y va. Y esa fue como la última vez que yo estuve tan cerca del Jorge. Ya, como te decía, tardamos como varios días en volver a cantar, a agarrar la rutina de los cantos, ¿no? En diciembre me llevan a Cuatro Álamos, me sacan de acá, me sacan de la pieza de mujeres, me dicen que saque todas mis cosas, que eran un par de calcetines y que generalmente lo dejábamos, lo íbamos dejando de herencia para la gente que venía. Yo pedí despedirme de él y no me dejaron. No me dejaron. Nos estuvieron sentados bastante rato en un murito que había ahí y yo pedí que me dejaran despedirme del Jorge y me dijeron que no. Y igual nos gritamos cosas, que si yo, te vas, sí, viste, que si te vas. Bueno, te espero, que si yo. Es como la vida dentro de este escenario de muerte, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo de él. De cantar, de estar alegre y de transmitir eso. Es como un canto a la vida, para mí eso sería como él, ¿no? Un canto a la vida en vez de esta barbarie, esta brutalidad. Es como el otro polo de esto, ¿no? Es lo que te da la esperanza. Tenía todas estas bestias aquí, te fijáis, desalmadas, tremendamente crueles, y por el otro lado tenía un tipo como el Trosco que te da el otro polo y te da la esperanza. Si no toda la humanidad está perdida, te fijáis, es como eso. Para mí significó eso. Para mí significó colocar el otro, proyectarme el futuro y confiar de nuevo en el ser humano, ¿no? Eso para mí es él.